Tremenda la historia entonces que estamos hoy compartiendo aquí en A la Tarde. Vamos, Diego, con toda la información desde el comienzo, por favor. Mira, hagámoslo cronológico. ¿Cuándo se conocen? No es la pregunta, porque hay que decir, Daniel Passarella tenía otros dos hijos, Lucas y Sebastián. En el año 95, concretamente, fallece Sebastián en un accidente automovilístico, cruza una barrera de tren en contramano con la barrera baja y lo atropella un tren. Él iba en una 4x4 y pierde la vida Sebastián y queda Lucas, que de hecho Daniel Jr., vamos a simplificarlo y a decirle Daniel Jr., es Cristian Daniel Zavala, este hijo que tuvo Passarella, y se llegó a contactar con Lucas en algún momento, pero eso no torció el brazo de Daniel Passarella, que nunca le dio el apellido y de alguna manera usó el poder económico para frenar ese pedido que en algún momento la mamá de Daniel Jr., Sí. Mabel, hizo en la justicia, pero que siempre cuando había momentos de definiciones había una excusa y si no, llegaba el dinero, la Diego, mensualidad. ¿en qué momento Passarella se entera de que este hijo realmente está? Bueno, esto fue en el año 95. Cristiano Daniel Jr. nace en el año 80. La mamá de Daniel Jr. conoce a Passarella en el 78 después del Mundial. Sí. Imagínense lo que era Passarella en ese momento. Vuelve a su ciudad natal, Chacabuco, y allí frecuenta uno de los bailes que eran muy famosos en ese entonces, en el Club Argentino de Chacabuco, conoce a la madre y empieza a salir de una manera informal. Bueno, hasta ahí llega la historia de Passarella, lo que él sabía respecto a esa relación, Sí. pero en el año 95 se entera a través de los medios que tenía un hijo en Chacabuco. Perdón, Ahora, Diego, el mismo sí. año que fallece Sebastián, ¿se entera Bueno, de esta increíble. noticia? Sí, Tremendo. exactamente. No había hecho esa Mirá la asociación, pero no, sincronicidad. en Sí. el 95, a partir de los medios, se entera. Ahora, Daniel Jr. se entera un tiempo antes. Se entera, según trasciende, a los 9 años. En el año 89. Nace en el 80. Se entera en el 89 que su padre era Daniel Passarella y, lógicamente, su madre hace el reclamo del apellido por un lado y de la manutención por otro. La manutención llegó por vías informales, pero llegó. Passarella le pasaba plata hasta los 30 y pico de años, concretamente Wow. hasta los 37, si no tengo mal el dato, Sí. cuando cae preso Sí. Daniel Jr. por una causa por narcotráfico. ¿No había relación o No sí había. existía un vínculo? No había relación. Siempre a través de intermediarios, por ejemplo, el chofer que llevaba dinero, sobre todo, repito, cuando la trama judicial empezaba a avanzar y Passarella se sentía arrinconado. Bueno, siempre había un intermediario que ponía el dinero y como lógicamente Mabel y Daniel Jr. eran de una familia de pocos recursos, ese dinero era clave para su subsistencia, entonces ahí sacaban el pie del acelerador. Cuando cae preso, Sí. Daniel Jr., a los 37 años, deja de pagarle Passarella la mensualidad. ¿Por? Esto la versión de Daniel Jr., la que da él. Porque dice, ahora que va a tener comida y techo, no necesita la manutención. Comida y techo que iba a tener Bien. Pero ya porque era también, había caído preso. también era un hombre de más de 30 años, ¿no? Sí, la pregunta, Cari, vos sabés que justo ahí también... 37 años. Perdón, pero digo, él le siguió pasando dinero hasta los 30, cuando podría haberle pasado hasta mucho menos, o sea, hasta la edad, 21, Claro, habíamos 21, dicho. 25. Ese extra, esos años extras, ¿crees que tienen que ver con un silenciamiento? Y claro, Bueno. a ver, La nunca cuota, le del, dio si- la- claro. la cuota del silencio vendría Exacto. a ser. acá no había nada legal, porque no es que lo reconoce Passarella y Claro. por eso tiene la obligatoriedad de mantenerlo hasta los 21 años en caso de que no estudies, trabaje 25. o 25 en caso de que el chico siguiera estudiando. Acá no había nada formal, era un acuerdo extrajudicial que, hay que decirlo, Passarella lo cumplió. Es que en algún momento, Sí. y es lo que siente ahora, Daniel Jr. tuvo la necesidad o tiene la necesidad de que su padre le dé el apellido. Algunos dirán, bueno, quiere algo más que el apellido, quiere dinero. Bueno, eso es terreno de suposiciones. Lo que sí quiere y tiene derecho a tener es el apellido Passarella, que él, viste, dice en el informe, en Chacabuco todos me conocen como Daniel Passarella, Sí. pero el DNI
no dice Ahora, Pasarela. también él dice, a mí no me interesa la plata y no quiero nada de alguien que me lo tenga que dar por la fuerza, digamos, obligarle a dar algo. O sea que Daniel puede dormir tranquilo, aparentemente hasta por ahora, porque no debería reclamar, salvo que no defienda lo mismo que dice. Claro, totalmente. No, Enseguida, intervenir la justicia, ¿no? Porque, a ver, Sí. está claro que si nunca se hizo un ADN o algo que demande la justicia, tampoco va a llegar la bondad de un Daniel Pasarela y decir, bueno, está bien, no te preocupes, te doy mi apellido. Si lo avala la enorme cantidad de años que le ingresó pasó dinero. Enseguida seguimos con este tema que realmente es de novela, pero quiero ir por un segundo al Uruguay. Allí está nuestro compañero Gustavo Descalzi. Gustavo, ¿qué nos tenés para el día de hoy? Lunes, feriado en el Uruguay, teléfono encendido con muchos casos. Vamos directo al tema de Pasarela con un durísimo revés. El hecho de que el Tribunal de Alzada, porque apeló el fallo, con respecto a un reclamo que le hizo la Asociación Uruguaya de Fútbol, cuando Pasarela fue director técnico, recordemos, al fin de los 90, principios del 2000, Pasarela fue director técnico de la selección uruguaya, y como el contrato se rescindió por parte del señor Daniel Pasarela, hubo un conflicto con respecto al tema de los adeudos. La AUF, la Asociación Uruguaya de Fútbol, le reclamó haber cobrado meses sin tener derecho. Ojo con esto, porque podría calificarse también dentro de lo que es la apropiación indebida. Se le reclama cerca de $1 millón. ¡Wow! Fue a defenderse Pasarela, perdió, Tribunal de Alzada, perdió, y ahora lo que le queda sería la Suprema Corte de Justicia. Gustavo, ojo con este dato, Le escucho. Te pregunto, digo, porque vos decís cobró sin haber debido, pero si él cobró, hubo alguien que pagó. Digo, ¿cuántas partes investigadas hay? ¿Quién paga algo y él cobra? Digo, bueno. ¿hay una connivencia? Es el punto que Pasarela lo pone en su defensa. A mí me depositaban el dinero, supuse que eso sería, no sé, aguinaldos, horas extras. Yo la verdad que no biché el recibo. Hay una cuando es menos ahí todos que se quejan, pero cuando es de más nadie dice nada. Nadie dice, me Calladito. depositaron algo que no es mío. No, pero también hubo mucha desprolijidad con respecto a la renuncia de Pasarela, porque había varios nenes involucrados, y no me haga hablar de este tema. No, yo no lo hago hablar. Había varios nenes involucrados. ¿Varios nenes? No me haga hablar había varios nenes involucrados, porque era un negocio que parece que participaban varias personas. El hecho en concreto es que ¿Pero Pasarela por qué tiene un Gustavo, por embargo. algo raro. ¿Por qué nenes decís? Está bien, Descalzi? Bueno, explicitarlo. digamos, gente que es del mundo del fútbol, representantes. Usted quiso decir, manager, Descalzi, vio que ahí Descalzi quiso decir que bebés de pecho. Claro. Así claro. como gente pesuki, menos mal. ¿no? Ahí está. Ah, ok, Gente ok. que estaba ahí, digamos, involucrado a la traída de Pasarela al Uruguay. Y quiero decirle que la justicia en el Uruguay, entendiendo de que hubo un dinero que no le pertenece a Pasarela, embargó todas las cuentas de Pasarela en el Uruguay, una casa que tiene en Carrasco cercana al $500,000, esto está a la salida de Montevideo, y otras pertenencias más de Pasarela en el Uruguay. Y ojo con este tema, porque de ratificarse por la parte de la Suprema Corte de Justicia, Pasarela podría ser citado por Interpol, es decir, A la pelotita. puede haber hasta orden de captura. Por eso le digo que este tema no es tan liviano, es muy serio lo que acaba de pasar con Daniel Pasarela en Uruguay por un reclamo cercano al $1 millón que en este momento la AUF, la Asociación de Fútbol Uruguaya, le reclama a Daniel Pasarela. Perfecto. Gustavo, volvemos en un ratito con vos. Quédate por ahí, porque ahora lo que vamos a hacer es repasar todas. Hoy es un lunes negro para Pasarela, porque tiene este reclamo en el Uruguay, más este hijo que está reclamando lo suyo, y el recordatorio que vamos a estar haciendo acá en la tarde de todos los frentes de fuego que tiene abierto Daniel Pasarela. Dale, Diego. Lógicamente que lo más recordado de este lado del charco es su paso como presidente de River Plate, que lo dejó con una causa grandísima, junto a otros implicados, imputados, que sigue al día de hoy increíblemente, porque esto fue hace un buen tiempo. Tenemos la placa que resume, bueno, en qué situación están los procesos judiciales en contra de Daniel Pasarela. Habría defraudado al club River Plate en las siguientes cuestiones: pases de jugadores y cobros de sueldos, refacciones inexistentes, licitaciones fraguadas,
Sí. sobreprecios y hasta extraños contratos Pero estas por son servicios causas, de limpieza. causas que realmente existen hoy en donde él está involucrado. Digamos. Causas que existen y fueron elevadas a juicio oral, Sí. pero entre la pandemia y los propios tiempos de la justicia Se dilataron. se dilataron, pero probablemente en corto tiempo se vuelvan a retomar y Passarella tenga que ir a presentarse en este juicio oral, que estamos hablando de millones de dólares. Millones de dólares en contratos irregulares según la justicia. A ver, esta defraudación y malversación de fondos, esa es la imputación. La inició la administración de River en 2019, hace muy poco, por eso tampoco hubo un gran avance, porque enseguida vino la pandemia. Era una denuncia presentada en 2014 por el daño que presuntamente le hizo al club por delitos que sumados, y atentos con esto, podrían llegar hasta los 12 años de prisión. Primero, Recordemos, ¿cuál fue el lugar que tuvo Passarella en River Plate? presidente Presidente del club. Presidente de ¿Durante River cuánto Plate. tiempo? Él tuvo un mandato, los mandó a la 4 B. años. ¿Fue cuando River se fue a la B? Claro, o sea, el presidente que manda a la B a River es Passarella. Qué duro, Tarso. Durísimo. No, pero es la verdad, digamos. Los hinchas de River, que acá hay 2 o 3, lo recuerdan. No, pero de verdad, o sea. ¿se Mirá, acuerdan de que el Los de presidente- Boca los recordamos Sí, más que bueno, los de River, te diré. Passarella ha confesado que es hincha de Boca, que fue de chico, se Sí. probó en Boca. Por algo le... Claro, lo o que sea, hizo. nada, le pasan cosas con Boca. Y después dijo, bueno, ya quedé acá, no quedé en Boca, voy a la vereda de enfrente. Y evidentemente sí. ahí triunfó como jugador. Sí. No así como dirigente. Tiene esta administración espantosa a nivel fraudulenta. Sí. Esta lo organiza cuando sube Donofrio en 2014. Donofrio tuvo 2 mandatos. Es el que abre esta especie de auditoría. ¿no? Perfecto, Digamos, que es sí. fácil. Decir, bueno, Passarella no solo nos mandó a la vez, sino que hay que ver cómo están cocinados los libros. Claro. Y ahí es donde encuentra todas estas irregularidades. Cortito, Passarella venía antes de tener un contrabando agravado. ¿Te acordás que quiso entrar un yate importado? En el año 95-96, Passarella ingresa un yate importado a Buenos Aires, subfacturándolo, lo compra en Estados Unidos, Sí. pasa por Uruguay y después entra acá. Un escándalo por lo siguiente, porque esa era una época también, los 90 eran raros acá. Susana escondía un Mercedes abajo de un pajar para pagar menos impuestos. O sea, Sí, el pasaban rico cosas. es bastante miserable a la hora de pagar impuestos. Le pasó a Passarella, quiso pagar mucho menos de la mitad de lo que le correspondía por la entrada en regla de su yate y fue procesado por contrabando agravado por la FIP. O sea, todo mal. Todo mal, Todo mal. todo mal. Una época oscurísima. Enseguida vamos a seguir con estos procesos judiciales contra Passarella, pero ahora vamos ¿a dónde? Donde fueron todas estas cuestiones, al Estadio Monumental. Aquí está nuestro compañero Tucho. Hola Tucho, ¿cómo te va? Hola, Cari, ¿cómo te va? Muy bien, acá estamos en el Monumental, en donde déjame ampliar la información que está diciendo Dieguito Esteves. Sí. Acá tiene malversación de fondos de toda índole, o sea, hizo obras que construyeron, que nunca se hicieron, pase de jugadores, nexo con la Barra Brava, dirigentes que están muy complicados con él. Si yo puedo decir fuerte Daniel Alberto Passarella acá, seguramente un hincha River va a venir a decirme no lo nombre. Porque es la peor etapa de River en los últimos, en toda su historia, vamos a ser sinceros. Comparto con lo que dice Tartu, es odiado. De hecho, él se enfrenta con Grondona y lo acusa de querer mandarlo a la B. Y creo que ahí es cuando ya directamente River se encamina al descenso que tuvo, que fue impensado. Pensá que se hicieron los promedios para que ningún grande se vaya a la B. Imagínate. Atentos con un dato, porque no solo puede ir 12 años a prisión Daniel Passarella por esta causa, que hay que decirla, ya fue elevada a juicio oral. Sí. Diría yo, teniendo en cuenta la pandemia, que fue en tiempo récord, pero si lo condenan penalmente, eso abre la puerta para una denuncia civil posteriormente, donde hay que ver si a Daniel Passarella no le exigen devolver parte del dinero si se prueba que se robó de la institución River Plate, ¿no? Ahora, Tremendo. Estamos hablando de ¿Cuánto Tremendo. dinero? millones, incalculable. Yo creo que es incalculable, estamos hablando de millones
Bien, Millones en bien. contratos, licitaciones. Vamos a dejar por un ratito todas las cuestiones que tienen que ver con los juicios y los frentes abiertos que tiene Pasarela en cuanto a lo judicial y a lo económico. Y vamos de vuelta a esta historia, ¿no? Que es una historia de novela. Como contaba nuestro compañero Diego Esteves al comienzo, un romance que duró un tiempo. Pasarela acababa de ser campeón del mundo. Me imagino que era un hombre recontra remil deseado por todas. Inicia un romance con esta mujer y años después se entera de que fruto de esa relación había nacido este chico Cristian Daniel Pasarela Jr., ¿verdad? Quiero preguntarle a mi compañero Luis Ventura, ¿qué sabés, qué sentís, qué te pasa con esta historia, Luis? Ante todo es una historia conocida desde hace muchos años por mí. Fue tapa de la revista, un diario que sacó perfil, se llamaba El Libre. Creo que el director, si no me equivoco, era Roberto Parapar. Y bueno, en esta época Cristian aparece mostrándose con todos sus brillos, con todo su plumaje, como vedette de carnavales. Y se cuenta la historia de un hijo que había tenido una elección sexual que no bendecida por su padre, que fue, digamos, lo que siempre puso distancia, y contando una historia dura, ¿no? O sea que Con la respecto- distancia es por eso, decís básicamente que tiene que ver con la elección. Según lo que dijo él, sexual del hijo. en esa nota lo que dijo él fue eso. Mira, ¿Fue ahí por eso textual. o la excusa perfecta para esos tiempos, ¿no? Pues ya Sí. no es más. Pero para Claro, esos ya lo tiempos la tenés. excusa perfecta para el rechazo a ese hijo, Ahí Ventu. lo tenés. Mira. Mirá. Hay un textual, Luis, que tiene la producción, que dice lo siguiente, ¿no? Esto dicho por Daniel Jr. Él no me ha querido reconocer nunca por mi condición de homosexual y trans, que fui en su momento, y transformista. Quiero que eso quede claro. Quiero que eso quede claro. Bueno, pero Bueno, ahora. esto que vos contás se contrapone un poco con la palabra de Mabel, porque Mabel, antes de fallecer, brindó algunas entrevistas Sí. y lo que contaba Mabel en aquel entonces es que cuando el ex jugador de fútbol se habría enterado de que ella estaba embarazada, él no estaba de acuerdo con continuar ese embarazo. Ajá. Esto es por lo menos la palabra de Mabel en algunas entrevistas que le había propuesto dar por finalizado ese embarazo. Ella no quiso y siguió adelante sola junto a su hijo. Por lo menos es la palabra de Mabel. Quizás luego pasó el tiempo y realmente sucedió esto que cuenta Daniel Jr., ¿no? Pero Este pasaron- rechazo. ¿Cuántos años entre que Daniel Pasarela supuestamente, claro está, dijo que no quería continuar con ese embarazo y él se entera que finalmente ese embarazo había dado curso y que, nada, había nacido un hijo? Más Fue de en el 30 años. 78. No, no, Sí, no, del era más 80, chiquito. Del 80, 79, 80 al 95. 5. 15 años. 15 años. Ah, ok. 15 años. Ahí se entera de que fruto de esta relación con Mabel había nacido Cristian. Sí, Cristian se entera a sus 9 años. O sea, en el Cristian se En el 89. 89, 6 años después, Y a los Se 15 entera años, Pasarela. se entera por los medios. Y a los 15 Pasarela en el años 95. de Daniel Jr. comienza Pasarela a ayudarlo económicamente. Y empieza a ayudarlo económicamente. A los 15 años. Eso nunca faltó a los 15 años, que es donde se entera públicamente. Nunca faltó una manutención, pero, insisto con el punto, cada vez era como una suerte de presión legítima de Mabel y de Daniel Jr. de reclamarle, Sí. de amenazar con reclamar en la justicia, con demandarlo y solicitar un ADN si él no cumplía con la cuota. Bueno, Inmediatamente enviaba a terceras personas, es importante el dato, porque no hubo relación, nunca hubo relación. Ni prueba, Sí, ni prueba de los pagos. Ni prueba, Bueno. no hubo prueba. era todo informal, Y lógicamente. sí, seguramente, porque si vos dejás una prueba del pago, estás asumiendo un pago Es lo que de decía antes, desde qué lugar. reconoces la manutención. Pero si fue un arreglo extrajudicial entre abogados. Era informal. directamente. Informal, no era Informal. extrajudicial. No había abogado, no había nada. Seguramente Claro. Era mandaba una tele- camioneta con un intermediario que... Iba un chofer. Claro. El Ahora, chofer él que personal espera de para- Pasarela Pero a ver, iba hasta Chacabuco Este y le llevaba el chico, dinero. Cristian, en sus 15 años, no estaba definido sexualmente todavía. Sí, O por claro. ahí sí, qué sé yo. Sí. No tenemos ni la menor idea. Por lo tanto, ¿no suena como una excusa esto de que no lo aceptó por la condición Eso no se sexual puede del saber a esa pibe? edad. No lo sabemos, no, No tenemos se sabe. ni idea. No se sabe por sí o por no. Pueden ser las dos cosas. No, aparte, él fue
cambiando su forma de autopercibirse, supongo, porque primero ha empezado como un chico gay, como cualquiera, y él ahora dice que es transformista / travesti, o sea, no es trans, no tiene ninguna operación, sigue con su cuerpo masculino y por momentos se transviste y por momentos sale a la calle como tantos otros que son drag queens que trabajan de eso, ¿no? Bueno, a Quiere dejar Pasarela- bien claro eso. Ahora lo que yo no entiendo es qué espera para pedir el ADN. ¿Qué O espera para pedir el saber. ADN? Claro. Porque él está convencido por lo que su madre le cuenta que Pasarela es su padre ¿Sabes y por porque qué? ha pagado 30 años, pero Eso. si quiere ir a fondo lo puede pedir. Porque Creo es que el la justicia lo caso, acompaña. es el caso de un montón de personas, hombres, mujeres, Claro. binarios, como quieras llamarlo, que están en la misma situación que es, si vas a la justicia es un peregrinar interminable, tal con cual. apelaciones interminables, Bueno. y a los abogados hay que pagarles. Claro. Hay que pagarles, salvo que encuentres a uno que porque Pero, el Diego, caso sea público, probó. trabaje tanto, gratis. la hija de Sandro como la hija de Pali, digo la hija, las supuestas, ¿no? Sí, supuestamente. También son gente grande que tuvo que peregrinar durante años y todo, pero buscan la verdad. Digo, acá pareciera como que o no hay interés. Claro, y en No, este porque caso, tienen- en este caso, si Pasarela no accede a someterse a un ADN, Ujú. igual si no se presenta a la justicia falla a favor de Cristian. Exactamente. Claro. O sea que tiene Exactamente. todas las de ganar. Pero acá hay un componente que no estamos viendo que es lo económico. Pertenece a una familia vulnerable que Claro, es no verdad. tiene ingresos. Él, de hecho, perdió a su madre, era su único sostén. Sí. Estuvo preso y salió de la cárcel con una mano adelante y otra Imagínense. atrás. Ventura, ¿qué pasó cuando salió esta tapa libre? Y fue El un hijo de escándalo. Pasarela En la no ep- reconoció. En la época fue un escándalo. ¿Qué pasó? Pasarela no solo tuvo este escándalo, tuvo otros, el del yate, el de sus relaciones muchas veces extramatrimoniales con señoras vinculadas a la fama, ¿no? Ah. Muchas, incluso apareció en un libro su nombre y en televisión en varias oportunidades. ¿Con qué famosa estuvo Pasarela? Bueno, lo que se habla siempre que fue Giselle Rímolo, porque era, digamos, uno de los pacientes. No digas, ay Ventura, me sorprendiste. Nunca hubiera imaginado Giselle Rímolo. Silvia Zuller, Silvia Zuller también. en el famoso equipo, el equipo de la Zuller, el Claro. capitán Hay del una equipo canción incluso, el equipo de la Zuller. Claro. Pata Villanueva lo pone en su libro, en el original, y después no sé si lo mantiene en la segunda edición. Mirá. Ajá. Wow. Pero que estaba... Sí, es real, pero no lo voy a decir yo. No, no, no. Ah, ¿y alguien más? Y Esa- no lo quiere perdón, la, decir. la ¿Quién? persona que me dicen, le voy a decir, cuando fallece el pibe, cuando fallece Sebastián, él estaba en el yate con esta conductora famosísima de televisión, por supuesto, degustando botellas de champán. Sí, también. Y no madre se podían comunicar con él para avisarlo porque estaba en el medio del delta con su yate. ¿Pero él estaba separado en ese momento? Los silencios de Ventura. Ahora, Bueno. Cari, Ay, vos Dios la- mío. Sí, Lucas. Entrémonos en esta época, ¿no? El caso Malena Candelmo con Bambino Veira y todo, Sí. ¿no? Todo ese tema, el mundo del fútbol mezclado con este mundo del abuso en el caso de Veira. Y en el caso de Pasarela, Sí. vos imagínate, 2 hijos, en ese momento él tenía 2 hijos varones, supongo que amantes del fútbol como él. Digo, para ellos habrá sido tremendo. Tremendo. Porque Voy a eran contar una nenes, anécdota eran referido a papás eso, de si una querés. nena, Tremendo. de una nenita Sí. simpática y todo. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la historia? Digo, hay que ver. ¿Es homofóbico Pasarela o no hubiera querido a ninguno? Pero Pasarela no era el técnico que siempre pedía Ay, que pelo sus corto. jugadores de fútbol pelo corto, no pelo largo, digamos, tenía como una Haz lo que yo digo. exigencia Pero no lo- a nivel Claro. futbolístico para sus jugadores. No nos Enseguida- olvidemos que Pasarela, siendo capitán, campeón del mundo de la selección argentina, fue el capitán que se fotografió con la Junta Militar. La foto de él. Bien.